El texto en el que nos estuvimos basando, tuvimos como 4 estudios, 3 o 4, sobre este tema, era Efesios 1:5. Vean este texto. Nuestro tema se encuentra en el versículo 5, pero empezamos en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. ¿Por qué predestinó Dios a los suyos, a los escogidos para ser salvos? Por amor. Un atributo divino. No porque nosotros lo amáramos a Él, sino porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Padre, eres un Dios muy bueno, misericordioso. Te agradecemos que podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Bendícenos, oh Dios, a través de ella. Que tu nombre sea glorificado en nuestro aprovechamiento. De nada sirve escuchar, Padre, sin tu ayuda. De nada sirve hablar si tú no nos ayudas. Que tu Espíritu Santo sea conmigo, con todos nuestros hermanos, con todos los que estamos aquí. Habla al corazón, solo tú puedes hacer eso. Y ayúdanos a hacer lo que tú quisiste que fuéramos desde antes de la fundación del mundo. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos. Eso no lo escogimos nosotros. Dios tomó esa decisión. Dios escogió a unos para que fueran salvos y al resto decidió dejarlos para que sufrieran las consecuencias de sus pecados. Esas son cosas terribles. Dios pudo haber salvado a todos si hubiera querido, pero no quiso. Dios quiso que supiéramos cuán terrible cosa es ponernos en su contra. Con Dios no se juega. Él es un Dios muy bueno, pero es un Dios muy justo. Y Él tiene que castigar a todos los que no quieren obedecerle. Humanamente hablando, nosotros tenemos en nuestras manos nuestro destino. Humanamente hablando, si tomamos malas decisiones, pues nosotros sufrimos las consecuencias. Pero, desde el punto de vista divino, nuestro destino está en sus manos, no en las nuestras. Un hombre se prepara, estudia mucho, un joven, quiere terminar sus estudios, quiere ser profesionista, sus padres lo alimentan bien, lo educan bien, lo aman, lo tratan bien, pero hay un accidente y ese joven se muere en su juventud, ya no terminó sus estudios. Los planes que él tenía y los planes que sus padres tenían quedaron frustrados y a fin de cuentas se hizo lo que Dios quiso, no lo que los padres y el joven querían. Y esto se aplica no solamente en un caso como ese, sino en todos los casos. Nosotros tenemos ciertos planes, pero Dios tiene los suyos. ¿Cuáles van a prevalecer? Los de Él, no los nuestros. Dice el 4, según nos escogió en Él, está hablando de Cristo, nos escogió en Cristo, o por medio de Cristo, antes de la fundación del mundo. Una mujer de la iglesia de Spurgeon, que conocía esta doctrina, le dijo a Spurgeon, dice, hermano,
Yo creo que Dios tuvo que haberme escogido desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubiera escogido después, cuando yo nací, después de que yo nací, no hubiera encontrado en mí ningún motivo para escogerme. Si Dios se fuera a fijar en nuestro carácter, si Dios se fuera a fijar en lo que somos, no escogería a nadie. Todos tendríamos que perecer. Los que escoge para ser salvos, no los escoge porque sean mejores que otros. Eso está muy claro. Dios escoge a los que han de ser salvos pese a lo que son, no por lo que son. Dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. La palabra habiéndonos, en esa palabra incluye a los creyentes de Éfeso y se incluye Él, obviamente. Y está incluyendo a los creyentes de todos los tiempos. Pablo se incluye. Él sabía que si Dios no lo hubiera predestinado, él nunca hubiera sido salvo. Él no andaba buscando la salvación. ¿Qué es lo que andaba buscando cuando Cristo se le apareció? Andaba buscando matar cristianos. Cuando iba a Damasco no iba a un culto de oración. Saulo de Tarso, antes de ser convertido, no era vicioso, no era borracho, no era parrandero, no era mal hablado, pero no era salvo. Saulo de Tarso era visto como una excelente persona, pero no era salvo. Muchos religiosos de hoy están igual. Muchas personas son buenas personas, pero son inconversas. En el infierno están ahora millones de personas que fueron buenas personas. Muchos piensan que el infierno es para gente malvada, para drogadictos, sicarios, extorsionadores, secuestradores, violadores. Pero no están equivocadas esas personas. Cuando Saulo de Tarso andaba persiguiendo cristianos, ¿qué andaba haciendo el que conocemos como buen ladrón? Andaba robando. Si un profeta le hubiera dicho a Saulo de Tarso, ¿sabes qué? Ese hombre es ladrón, pero va a ser salvo un día. Y tú no. ¿Por qué andas haciendo lo que andas haciendo? ¿Qué hubiera pensado Saulo? Se hubiera reído, hubiera pegado una carcajada. Un ladrón en el cielo. Y yo no lo hubiera creído. Saulo de Tarso creía ser bueno. Creía que estaba bien lo que hacía. ¿Cómo iba a pedir misericordia? Sin pedir misericordia nadie es salvo. Él no hubiera pedido misericordia, no hubiera sido salvo. Una persona que no cree en necesitar misericordia no la va a recibir. Antes de ser convertido, Saulo odiaba a Cristo, odiaba a todos los cristianos. Y después de ser convertido, amó a Cristo y amó a los cristianos. ¿Quién hace eso? Solo Dios puede hacer eso. El asunto no es que amen ustedes venir al culto. El asunto no es que ustedes amen leer la Biblia. El asunto es que ustedes amen a Cristo y a los cristianos. Quien ama a Cristo amará a los suyos. Este tema de la predestinación para salvación nos gusta a todos los cristianos, pero a muchos no les gusta. ¿Saben por qué a muchos no les gusta? Porque creen que esta doctrina convierte a los hombres en títeres. ¿Nosotros somos títeres? ¿Somos títeres en las manos de Dios? Esas personas que dicen que esta doctrina convierte a los hombres en títeres, dicen esto: si Dios escoge a los que han de ser salvos, entonces no somos libres. ¿Qué no se supondría que somos libres de escoger ser salvos? Si Dios escoge a los que han de ser salvos, somos títeres en las manos de un Dios caprichoso.
Yo escojo a este porque me da la gana, y a este no lo escojo porque no me da la gana. Y aléguenle. ¿Es así? No. Los que piensan eso están equivocados. A otros no les gusta esta doctrina porque fue creída por Calvino, y Calvino pues cometió algunos feos errores. Pero Calvino no inventó esta doctrina. Esta doctrina es claramente bíblica. Debemos tener paciencia con los que no creen en esta doctrina, porque hubo muchos que llegaron a creer en ella, que llegaron a ser salvos después de muchos años de dudas. Después de muchos conflictos mentales. Entonces, pues Dios quiera que esos que tienen dudas ahora, Dios se las quite al rato. Algunos atacan esta doctrina, ¿saben por qué? Porque no la conocen bien. No se las han explicado bien o no la entienden simplemente. La gente ataca lo que no entiende. La gente ataca lo que no entiende porque lo ve como una amenaza a sus creencias y a su estilo de vida. ¿Cómo es que Dios predestinó a unos para que fueran salvos y a otros no? Vean, la predestinación se deriva de la soberanía de Dios. Todos somos propiedad de Dios. Dios nos creó a todos y Él hace lo que quiere con lo suyo. Nosotros hacemos lo que queremos con lo nuestro. Dios no lo hará. Dios nos dio la vida porque quiso. Dios escogió a unos para ser salvos y a otros no, porque quiso. Pero cuando hace eso, Dios no comete ni una injusticia ni un error. Hay algunos que tienen problemas con este asunto de que Dios es soberano para salvar. Dios salva al que quiere. Y dicen esas personas, si Dios no me escogió a mí para ser salvo, si no me arrepiento, pues es que no quiso que me arrepintiera. Entonces, ¿cómo me va a castigar? Si Él no quiso que me arrepintiera, no me puede castigar. Vean, es claro que Dios nos creó como agentes libres, no como títeres, ni como robots tampoco. Ustedes pueden programar a un robot para que haga o diga lo que ustedes quieran. Dios nos programó para que nosotros fuéramos salvos y a otros los programó para que fueran perdidos. No. Dios nos creó como agentes libres. Si nosotros pecamos, es porque queremos. Cuando un inconverso peca porque quiere. Y un cristiano también. Nadie puede decir, yo pequé pero no quería. No, tú no puedes decir eso. Si estás pecando es porque tú quisiste eso. Nadie peca en contra de su voluntad. Somos libres. Si somos libres, ¿Dios no lo es? Defendemos nuestra libertad y estamos en contra de la libertad de Dios. No puede ser. Dios es soberano y eso implica que Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Somos de barro, Él es el supremo alfarero. Dios es el dueño de todos, porque Él nos creó a todos. Déjenme decirles lo que dice un párrafo de la Confesión de Fe de Westminster. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Oigan esto. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Eso de que ordenó libremente quiere decir que Él hace lo que Él quiere. Nadie le dijo que hiciera las cosas. Y eso lo decidió desde la eternidad. Y dice, por el sabio y santo consejo. La palabra consejo habla de sabiduría. O sea, que las decisiones que Él toma son sabias. Todo lo que Él decide hacer es hecho con sabiduría. Entonces, si Dios decidió salvar a unos y no a otros, esa es sabiduría. Aunque a uno no le pudiera parecer eso.
Dice, ordenó libre e inalterablemente. Esta palabra inalterablemente quiere decir que lo que Dios decidió hacer nadie lo puede cambiar. Si Dios tomó la decisión de salvar a unos, esos van a ser salvos. Y si Dios tomó la decisión de no salvar a estos otros, no van a ser salvos. Eso es terrible. Si no nos gusta la predestinación, eso no cambia las cosas. Las cosas son como son. Dios no hizo las cosas para que nos gustaran. Dios ordenó que unos fueran salvos. El diablo no puede impedirlo. El diablo hace su lucha. Y hay personas que llegan a ser salvas después de luchas terribles en contra del diablo. Incluso personas que estuvieron metidas en la demonología, en la adivinación, personas que estuvieron metidas en la ouija, llegaron un día a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios quiso. El diablo decía, no, este no me lo quita Dios. ¿Cómo no? Dios salva al que Él quiere. Nadie puede impedir que los que han de ser salvos lo sean. Entonces, Dios dio la orden de que Saulo de Tarso fuera salvo. Y en el momento que a Dios le pareció conveniente, Saulo fue salvo. ¿Podía no serlo? ¿Cuántas predicaciones escuchó Saulo para ser salvo? Ni una. No escuchó a ningún predicador. Bueno, escuchó al mejor de todos, a Cristo, pero nomás una. Digamos, llamémosle predicación, nomás escuchó una. Si algo ocurre, sea lo que sea, es porque Dios lo preordenó. O sea, lo ordenó de antemano. Porque si no lo hubiera ordenado, no hubiera ocurrido. Y eso a nivel personal, eclesiástico, a nivel estatal, nacional, mundial. Todo lo que ocurre en el mundo es porque Dios quiso. ¿Por qué ganó Trump las elecciones hace poco? Porque Dios quiso. Los demócratas no creían que fuera a ganar. Muchos no creían. Ustedes saben que Taylor Swift y Madonna y Rihanna y muchas cantantes gringas que tienen mucha influencia, dijeron, si Trump gana las elecciones nos vamos a Estados Unidos. Con esas palabras querían animar a muchos a votar por Kamala Harris y a disuadir a muchos de votar por Donald Trump. Pero ganó Donald Trump porque Dios quiso. Ahora que, como dijo Gerardo el otro día, si Kamala Harris hubiera ganado, también hubiera sido porque Dios quiso. Hace 4 años le robaron las elecciones a Trump. Eso está claro, se las robaron. ¿Por qué se las robaron? Porque Dios quiso. Los opositores a esta doctrina dicen que esta doctrina hace que Dios sea el autor del pecado. Pues yo soy malvado, pero ¿qué padres me tocaron? Me educaron mal. Mi papá, borracho, mal hablado, me pateaba. Pues ¿cómo no voy a ser pecador? Entonces dicen, yo soy pecador, pues lo heredé de mis padres, yo no puedo ser de otra manera. Dicen algunos que si Dios predestinó todo lo que acontece, como dice la Confesión de Westminster, entonces Dios predestinó que Adán pecara. Y si Adán pecó y sufrió las consecuencias, y toda la raza humana también, entonces eso es culpa de Dios. ¿Cómo nos echa la culpa? De lo que Él mismo provocó. Vean, Dios permitió que Adán pecara. Eso es lo que se conoce teológicamente como voluntad permisiva. Pero Dios no aprobó su pecado. Dios estuvo en contra de su pecado. Dios le dijo que no pecara, pero Él quiso hacerlo. Usó su libertad para pecar. Cuando Adán pecó, tuvo permiso de pecar, pero Dios no le dijo, ándale, ve y peca. Y cuando pecó, fue a esconderse. Quiere decir que su conciencia le decía que lo que había hecho estaba mal. O sea, Adán no le dijo, Señor, yo no tengo la culpa. La culpa la tuvo la serpiente, la culpa la tuvo Eva, la culpa la tienes tú. ¿Por qué permitiste que viniera aquí el diablo? No, Adán supo
que él tenía la culpa. Nosotros cuando pecamos entendemos que pudimos haber hecho algo diferente si hubiéramos querido. Nadie nos obligó, pecamos porque quisimos. David pecó con Betsabé, pero no le echó la culpa a Dios. No, Señor, tú tienes la culpa. Y esa vieja loca que se puso a bañarse ahí cuando yo estaba... No, Dios no, él no le echó la culpa a nadie. Él entendió que él era culpable. Y dicen otros que esta doctrina hace que Dios sea parcial. Dios salva a unos porque son sus consentidos. A otros no los salva, pues le caen mal, no son sus consentidos. Dios tiene favoritismo hacia algunos. ¿Qué pensarían ustedes de un padre que teniendo 2 hijos, a un hijo le compra cosas buenas y al otro no le compra nada? A uno lo trae con buenos zapatos y a otro lo trae descalzo. ¿Qué pensarían ustedes? No, pues es un mal padre. ¿Qué padre hace eso? ¿Dios es el padre de todos? No, dice la Biblia que no. Un padre está obligado a comprarle zapatos a sus hijos. Pero supongamos que yo tengo un vecino que está pobre. Sé que no tiene trabajo. No tiene esposa. Se le fue o se murió. Y tiene unos niñitos chiquitos de unos 5 o 6 años, pues que están mal alimentados, el papá está enfermo, están muy pobres. Entonces se me ocurre comprarle zapatos a uno de ellos. Y el papá me echa pleito. No. Si no le compras zapatos a mis 2 hijos, no le compras a ninguno. ¿Estoy mal por haberle comprado zapatos a uno? ¿Soy obligado a comprarle a los 2? Si Dios le da la salvación a uno, no está obligado a darle la salvación a otro, pues no somos sus hijos. En la Biblia leemos una frase que se repite muchas veces, como 6 veces, 7, que Dios no hace excepción de personas. Está en las epístolas y también en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso de que Dios no hace acepción de personas? Que Dios no tiene consentidos. Es una forma de parafrasearlo. Los judíos creían ser consentidos de Dios. Si un padre tiene 2 hijos y consiente a uno y al otro no, ¿qué implica eso? Que el hijo al que es consentido se le permite que haga lo que quiera. Proverbios habla mal de los padres que consienten a sus hijos. Los que permiten que sus hijos hagan lo que quieran, ¡wow! Esos hijos van a sufrir las consecuencias y también los padres. No debemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran, cuando viven con nosotros, obviamente. Porque ya cuando se casan, pues ya ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Ya están fuera de nuestra autoridad, en un sentido. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 2. Romanos 2, versículo 10. 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. La palabra griegos eran gentiles, ¿no? Nosotros somos gentiles para los judíos, etc. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, el gentil, porque no hay excepción de personas para con Dios. Ven, este es uno de esos versículos que les mencioné. No hay excepción de personas para con Dios. Está hablando, vean, de que si un judío hace lo bueno, Dios lo va a recompensar. Y si un hombre hace lo malo, Dios lo va a castigar. Dios no se fija si eres judío o gentil. Dios no se fija si eres boliviano, argentino, chino o ruso. Dios se fija si tú le obedeces. Y si no le obedeces, te estás poniendo la soga en el cuello. Sufrirás las consecuencias. Dios no se fija si eres hombre o mujer. No se fija si eres pobre o rico, si eres culto o ignorante. Dios se fija si le obedeces.
¿Dios permite que los cristianos hagamos lo que queremos? O sea, ¿los cristianos somos consentidos de Dios? Dios no consiente a los creyentes. Es más, Dios disciplina a los creyentes, a los inconversos no. Hay hombres ladrones que son muy inteligentes, que usan su inteligencia para robar, para extorsionar, para hacer crímenes, y tienen mucho dinero, y están sanos, y se pasean y se divierten. Y en cambio hay creyentes que sufren unas aflicciones terribles. Dios disciplina a los suyos, no a los inconversos. Un padre disciplina a sus hijos, no a los hijos de los inconversos. Entonces, ¿cómo es que Dios consiente a los creyentes? No, Dios no hace excepción de personas. Si Dios escoge a unos para ser salvos y a otros no, no es porque los escogidos sean mejores que los demás. No, todos somos pecadores, eso es evidente. Si Dios escoge a unos y a otros no, es porque Dios es soberano y porque Dios es amor. El amor que les tiene a unos no se los tiene a otros. Dios salva al que quiere. ¿No tiene derecho? Pero ya dije, Dios no comete injusticia en esto. ¿Por qué? Porque todos merecemos ser condenados. Todos somos pecadores y por lo tanto todos merecemos el infierno. Ahora, yo dije hace rato que a los cristianos nos gusta esta doctrina. ¿Por qué? Porque somos partícipes de ella. Ay de nosotros si Dios no hubiera escogido a ninguno. Si no hubiera habido elección, nadie hubiera sido salvo. Todos hubiéramos terminado condenados. Entonces, si hay aquí alguno en esta noche que no es salvo, si hay alguno que vaya a escuchar por el YouTube esto que estoy diciendo, debiera darles gusto que haya escogidos. ¿Por qué? Porque si algunos hemos sido escogidos, ustedes pueden serlo también. Nosotros no somos mejores que ustedes. Si nosotros somos salvos, ustedes pueden serlo también. Otros dicen que esta doctrina de la predestinación para salvación inhibe la moralidad, desanima a los que quieren vivir una vida moral. Dicen, de nada sirve que me porte bien, si no soy escogido, pues me voy a ir al infierno. Entonces, ¿de qué sirve que lea la Biblia? ¿De qué sirve que ore? ¿De qué sirve que dé gracias por los alimentos? Si no soy escogido, voy a ir al infierno. ¿De qué sirve que vaya al culto? De nada sirve que trapee y que limpie las sillas en la iglesia. No tiene caso, entonces ya mejor no voy a hacer nada. Pero vimos, cuando tocamos este tema hace unas semanas, que esta doctrina no quita los motivos para el esfuerzo humano. No quita los motivos para esforzarnos. ¿Por qué? Porque vimos que tanto los fines como los medios son predestinados. Y veíamos el caso del agricultor. Si un agricultor espera cosechar, tiene que sembrar. ¿Será posible que coseche si no siembre? No se puede. Si tú quieres cosechar, tienes que sembrar. Ahora, si un agricultor siembra, no garantiza que va a cosechar, porque a lo mejor no llueve. Pero su deber es sembrar. Su deber es sembrar y esperar que Dios mande la lluvia. Si una persona no busca la salvación, no la va a encontrar. Si un hombre busca la salvación, no garantiza que la vaya a encontrar. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Pero si una persona no busca la salvación, es seguro, no la va a encontrar. Si ustedes no leen la Biblia, ¿cómo quieren ser salvos? Leen la Biblia aquí un rato el domingo, el miércoles abren la Biblia y los demás días no. Si ustedes no leen la Biblia, le están dando un mensaje a Dios. No quiero ser salvo, yo no creo que sea tu palabra, ese libro no me importa. ¿Cómo vas a ser salvo? Esta doctrina no nos hace negligentes, sino lo contrario, nos hace diligentes. Pero escuchen, ser diligentes no es meritorio. Señor, ¿qué no ves que yo leo dos horas al día? ¿3 horas? No, tú tienes que darme la salvación. Te equivocas. Yo no estoy obligado a darle la salvación a nadie. ¿Por qué? Porque la salvación no es del que lee 3 horas diarias. Hubo teólogos que la leían 10 horas diarias y no fueron salvos. Esos que dicen,
De nada sirve que me porte bien. Si no soy escogido, voy a ir al infierno. ¿Sabe por qué lo dicen? Lo dicen para justificar su pecado. Por eso lo dicen. Vean ustedes, 2 Tesalonicenses 2. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, los creyentes, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Vean, aquí donde dice, de que Dios os haya escogido desde el principio, quiere decir desde el principio, desde la eternidad, es lo mismo. Que Dios os haya escogido para salvación. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, los que son escogidos mediante la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vives en pecado, tú no eres escogido. Los que son escogidos se apartan del pecado. Eso es lo que quiere decir la santificación. Si tú te apartas del pecado, eres escogido. Si no te apartas del pecado, no eres escogido. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, tienes que creer en lo que está escrito. Si tú no crees en la Biblia, no eres escogido. Los que leen la Biblia pero no creen lo que dice, no obedecen lo que dice, no son escogidos. Así de sencillo. Una persona que lee la Biblia constantemente, que escucha predicaciones constantemente y que deja ciertos pecados, pero hay alguno que no quiere dejar, ese pecado que no quiere dejar, lo va a mandar al infierno. Un solo pecado que te domina, un solo pecado que te ata, te va a mandar al infierno. Un esclavo que está encadenado, lo mismo da que está encadenado por 20 eslabones que por uno. Nomás tengo un eslabón, pues ese eslabón te tiene atado. Un solo pecado te va a mandar al infierno. Pero es un decir, porque nadie va al infierno por un solo pecado. Porque aquel que es dominado por un pecado tiene otros también, pero no se notan tanto tal vez. En el infierno hay personas que fueron muy buenas personas, yo lo dije hace rato. Que la gente los felicitaba, ay, ese vecino no toma, no es violento, no es agresivo, no es grosero, no es drogadicto, es muy respetuoso, a todo el mundo saluda. Pues esas personas son buenas personas, pero por no creer en Cristo van a ir al infierno. Qué terrible es esto. Otra objeción en contra de esta doctrina de la predestinación para salvación dice que impide que prediquemos sinceramente a los no elegidos, a los no escogidos. Vean, nosotros somos llamados a predicar a todos, pero sabemos que no todos van a aceptar el Evangelio. Nosotros sabemos que al predicar algunos creerán, otros no. ¿Vamos a ir a predicar solamente a los escogidos? No sabemos quiénes son. Ni modo de que le digamos a Dios, oye Dios, dime tú, ¿quiénes son los escogidos para ir a predicarles a ellos? No, nuestra obligación es predicarles a todos. Ahora, al predicar el Evangelio, algunos se endurecen, sea que lo prediquemos tras el púlpito, sea que lo prediquemos personalmente. Al predicar, algunos se van a endurecer. ¿Y qué pasa cuando una persona se endurece? Eso aumenta su condenación. Entonces, para no aumentar su condenación, ¿no vamos a predicar el Evangelio? No, nuestro deber es predicar el Evangelio. ¿Y si se endurecen? ¿Qué hacemos? No podemos evitarlo. Para unos seremos olor de vida para vida. Para otros seremos olor de muerte para muerte. Si predicamos el Evangelio a todos, somos sinceros al hacerlo. A nosotros nos gustaría que todos fueran salvos, pero sabemos que no todos van a hacerlo. Vean, de todos los que estamos aquí, es posible que más de alguno de ustedes nunca vaya a ser salvo.
tal vez nunca. Eso es terrible. Pero es una posibilidad grande. Dicen los hipercalvinistas que Cristo no era sincero cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus polluelos? ¿Se acuerdan? Dicen los hipercalvinistas, Cristo no era sincero porque cuando dijo eso, ¿cuántas veces quiso? ¿Por qué no usó su poder para salvar a los de Jerusalén? ¿Quiénes los mataron? Los de Jerusalén. Ahora, cuando Cristo dijo: ¿cuántas veces quise que ustedes fueran salvos? Pero ustedes no quisieron. Cuando Cristo dijo eso, ¿no era sincero? ¿No le dolía que los de Jerusalén no fueran a ser salvos? Le dolía. Pero ustedes pensarán, bueno, pero si Él quería y ellos no quisieron, ¿por qué no hizo que quisieran? Él era todopoderoso. Él pudo hacer que todos los que escuchaban su predicación hubieran sido salvos, pero no lo hizo. No usó su poder para eso. Cristo lloró sobre Jerusalén. Sus lágrimas eran sinceras. Nosotros predicamos el Evangelio. Y como reacción, una grande posibilidad es de que se endurezcan. Y si una persona escucha que debe arrepentirse y creer en Cristo y no lo hace, ¿Dios es injusto al no ablandar sus corazones? ¿Dios comete una injusticia? Yo les comentaba, tocando este tema hace algunas semanas, que Dios hace todo lo posible porque los escogidos sean salvos. ¿Qué es lo que Dios hace para que los escogidos sean salvos? Hace que alguien vaya y les predique el Evangelio, que les regale un folleto, que les regale una Biblia, que los invite al culto, que les regale un disco, que les regale, que les mande una predicación por el celular, etcétera. Dios hace todo lo posible porque los escogidos sean salvos, pero escuchen, Dios no hace todo lo posible porque los condenados sean condenados. Los que van a ser condenados, Dios los abandona. ¿Quieres seguir pecando? Peca. Yo no pierdo nada si tú pecas. El que pierdes eres tú. ¿Te gusta el pecado? Que te aproveche. Dios no obliga a nadie a dejar el pecado. Los que terminan en el infierno, los que son condenados, ¿saben por qué terminan ahí? Porque ellos lo quisieron. Ellos lo prefirieron. Eso no es algo que Dios decidió, es algo que ellos decidieron. Nosotros derramamos nuestras lágrimas por nuestros hijos inconversos. Queremos que sean convertidos. Pero ellos no quieren. ¿Cómo los obligamos? No podemos obligarlos. Si un padre tiene un hijo que no quiere venir al culto, ¿lo vamos a obligar a que venga? ¿Lo vamos a jalar de los cabellos para que venga al culto? Supongamos que tenemos un hijo que le rogamos: ándale, hijo, acompáñame al culto. Eso puede ser de bendición para ti, hijo, para tu vida. Vente, acompáñame. No quiero ir, no me hables, etcétera. Y ese hijo termina mal, termina en el infierno. ¿Qué va a decir ese hijo el día del juicio? Mis papás me rogaban, me regalaron una Biblia muy bonita, ahí la tenía, nunca la leía, prefería ir a las fiestas y con los amigos, etc. ¿Saben qué van a decir esos hijos? Papá, ¿por qué no me obligaste a ir al culto? Me hubieras llevado a fuerza. Supongamos que trajéramos un hijo a fuerza al culto. ¿Ganaríamos algo? Les conté de un predicador que tenía un hijo como de 15 años, que le dijo un domingo: vámonos. No quiero ir. Vámonos al culto. El papá era el pastor. Vámonos al culto. No quiero ir. ¿Cómo que no quieres ir? No quiero ir. ¿De veras no quieres ir? No. Y que le da un derechazo, le puso el ojo morado. Y el hijo fue al culto y estaba con sus lentes oscuros en la primera fila. ¿Ustedes creen que ese hijo va a ser salvo con un padre así? Debiéramos obligar a nuestros hijos a venir al culto, pero convencerlos por la buena, con amor, que vean que los amamos, obligarlos a que vengan, pero no a la mala.
Debemos obligarlos por la buena. Si yo tengo una hermana que me odia y la invito a una fiesta que es mi cumpleaños, yo sé que la invito, pero yo sé que no va a venir porque sé que me odia. Pero a mí me gustaría que viniera. La invito porque me gustaría que viniera. Me sorprendería que viniera, pero me daría gusto que viniera. Nosotros quisiéramos que todos ustedes fueran salvos. Pero Dios querrá salvarlos a todos. Vean, Dios quiere. Dios quiere que ustedes dejen el pecado. Si ustedes no dejan el pecado, ustedes no van a ser salvos. Si ustedes conocen el Evangelio desde hace 5 años, desde hace 10 años, y no han sido salvos, ¿lo van a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuántos años más necesitan? ¿Otros 5? ¿Otros 10? ¿20? Vean Éxodo, capítulo 3. Vean lo que le está diciendo aquí Dios a Moisés, Éxodo 3, 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, le dice a Moisés, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros ahora iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y vean lo que dice el 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Dice, yo sé que el rey de Egipto, el faraón, no os dejará ir. Ahora, si Dios ya sabía que el faraón no los iba a dejar ir, ¿por qué fue y les mandó decir que los dejara ir? Dios ya sabía que no los iba a dejar ir. ¿Hubiera sido mejor que no le hubiera dicho nada? ¿Hubiera sido mejor? Nosotros predicamos el Evangelio y Dios abre el corazón de los escogidos para que estén atentos y sean salvos. Como pasó con Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Lidia fue salva. ¿Por qué? Porque Dios abrió su corazón. ¿Por qué Dios no abrió el corazón de Faraón para que oyera la voz de Moisés? ¿No pudo? De que pudo, pero no quiso. Cuando abrió Dios el corazón de Lidia, había ahí otras mujeres, pero no abrió su corazón, abrió nomás el corazón de Lidia. Es posible que Dios abra el corazón de una mujer y sea salva y no el marido. ¡Wow! Es posible que Dios abra el corazón del marido y sea salvo y no el de la esposa. Otra vez, ¡wow! Pero si Dios no abre el corazón de algunos, Dios no comete ninguna injusticia. Si una persona endurece su corazón, ¿yo tiene la culpa? No quiero que me hablen de la Biblia. No quiero leer. No quiero obedecer. Si tú no quieres obedecer, Dios no tiene la culpa. Si tú quieres andar en tus propios caminos, Dios no te obligará a que andes en los suyos. Vean 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. No, creo es 1 de Samuel, más bien. No, sí es 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Ya me metí en problemas. Sí es 1 de Samuel, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Aquí habla de Elí, ¿se acuerdan de él que tenía unos hijos malvados? Elí era el sumo sacerdote, sus hijos andaban en malos pasos. Dice el 22, 2 de Samuel 2:22.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, llegaban a sus oídos los informes de que sus hijos andaban en malos pasos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, vean lo que les dice Elí a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no solamente pecan ustedes, pecan, hacen pecar a todo el pueblo. Ah, si el hijo del sumo sacerdote peca, pues porque yo no. El pecado de estos jóvenes era terrible. Dice el 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos de Elí, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Qué versículo! Vean, ¿por qué no escucharon la voz de su papá? Porque Dios dijo: cuello. Y más adelantito, ustedes pueden ver que se desató la guerra y los dos hijos murieron. Los dos hijos murieron en el mismo combate. Qué terrible fue aquello. Elí quería que sus hijos fueran salvos, pero ellos no quisieron. Si alguno de ustedes prefiere seguir pecando a sabiendas de que no debe hacerlo, es tal vez porque Dios ha resuelto hacerte morir. Vean Proverbios 29. Proverbios 29. 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vean, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Cuál es la cerviz? Vean. Vean, la cerviz es esta. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado por Dios, y ya no habrá solución. Vean, un toro de lidia, los toros que usan en las corridas de toros, son toros de 3 años. Ya están bien fuertes y ya embisten bien duro. Un toro de 1 año no embiste tan fuerte, le falta madurar. Entonces, para que ya maduren su cerviz y esté fuerte para embestir, tiene que ser de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que reprendido endurece la cerviz, quiere decir que si un joven de 10, 12, 13 años es desobediente, a los 14, 15 va a ser más desobediente y a los 18 va a ser más desobediente. Endurece su cerviz, va a decir Dios: déjenlo. Ya no lo inviten, no quiere ir al culto, déjenlo. Llega borracho, es mal hablado, no obedece, déjenlo. ¿No quieres obedecer a tus padres? ¿Quieres hacer lo que te dé la gana? Sufrirás las consecuencias. Qué terrible es eso. Vean otro texto. Ezequiel 3. Ezequiel 3. Vean lo que le dice Dios a Ezequiel 3:4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran.
Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Vean lo que dice aquí. Mas la casa de Israel no te querrá oír, pero les dice, ve y háblales. ¿Por qué Dios les dice, ve y háblales, si les está diciendo no te van a querer oír? Qué terrible que Dios nos mande hablar a personas que no quieren oír, personas rebeldes. Nosotros predicamos el Evangelio, escuchen, y si la gente no se salva, no es culpa nuestra. Nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice. El éxito del predicador no consiste en que se salve la gente. Nuestro éxito consiste en ser fieles a la verdad. Predicar la verdad. Y si la verdad no te salva, ¿qué vamos a hacer? Nuestro deber como predicadores es esperar lo mejor de la gente. Esperar que sean salvos. Si alguno de ustedes no ha sido salvo hoy, pues Dios quiera que mañana, pasado mañana. Nuestro deber es predicar a todos. Aún los escogidos tienen que escuchar para poder ser salvos, para poder creer. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay algunos que han oído allá afuera, pero evangelios falsos. Los carismáticos, las iglesias carismáticas, no predican la verdad. No conocen el evangelio verdadero. Debemos predicarles el evangelio verdadero. En esas iglesias falsas es muy difícil que una persona se salva. Es posible. Si van a una iglesia falsa y leen la Biblia, pues a lo mejor leyendo se les prende el foco, les cae el 20. Pero hay muchas personas que se conforman con lo que les dice el pastor, les dice muchas mentiras, pero se las creen. No investigan, no escudriñan. Y esas personas, si nada más escuchan la predicación el domingo y no leen en casa, pues para que sean salvos está difícil. ¿Ustedes leen en casa de veras? ¿Obedecen lo que está escrito? Otra cosa, Dios invita a los pecadores, pero vean, las invitaciones no son generales. En algunos casos, por ejemplo, hay un texto que dice, a todos los sedientos, venid de las aguas. ¿Se acuerdan? Está en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas del Evangelio, a las aguas de la salvación, a todos los sedientos. Vean, no a los que tienen ganas de una Coca-Cola o de una Bonafón, no, sedientos de la salvación. ¿Quieres tú ser salvo? ¿De veras quieres ser salvo? Pues tienes que buscar la salvación. Si tú tienes sed, pues andas buscando a ver dónde hay agua, dónde consigues agua. ¿Quieres ser salvo? Pues tienes que buscar la salvación. No te quedes con los brazos cruzados. Y luego Cristo dice, a todos los que, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Eso no quiere decir a todos los albañiles que tienen un trabajo pesado, no. Se refiere a los que están trabajados y cargados por el pecado. A los que el pecado ha producido un desgaste tremendo. O sea, tú te sientes en esa situación, te sientes como si fueras una víctima del pecado. Dios habla a los que están conscientes de su verdadera necesidad. Dios les muestra cuál es su verdadera necesidad. Pero muchos dicen, no, lo que yo necesito es casarme, lo que necesito es una casa, terminar mi carrera, tener dinero, progresar en mi trabajo. Es lo que necesitas. ¿Y la salvación qué? Eso lo haces a un lado, lo más importante. Pero los que creen que están bien, escuchan la predicación y salen y como si no escucharan nada. ¿Por qué? Porque creen que están bien. Los que creen que están bien no van a buscar al médico. Los que creen que están sanos no tienen necesidad de médico. Si tú crees que estás bien, no vas a buscar la salvación. A los predestinados para salvación, Dios les muestra el pecado y les muestra el peligro que corren. Hay personas que hacen cosas horribles, que escuchan el Evangelio y salen como si nada, como si... En cambio, los que son predestinados, escuchan la predicación y la palabra les penetra y derraman sus lágrimas. Ven su pecado. Los que no son escogidos escuchan la predicación. Ese predicador está loco.
ya no regreso. Y luego hay otros que escuchan la predicación y parece que son salvos. Nos da gusto que no dejen de venir, pero de repente se alejan, se van y ya no regresan. Y hay otros que parecen medio indiferentes, pero ¿serán salvos esos sí que son indiferentes? No sabemos. La verdad es que Dios obra de una manera misteriosa, pero el resultado final no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Y vean lo que son las cosas. Muchos escuchan la predicación y no se convierten, pero aún así el Espíritu Santo refrena su pecado. Hay personas que están metidas en religiones falsas y no toman, no fuman, no andan de fiesteros. Los testigos de Jehová no hacen fiestas, dicen que es pecado celebrar un cumpleaños. Si tú le haces un pastel a tu hijo, dicen que eso es idolatría. Esos testigos están bien mal. Pero vean, esas personas que están metidas en religiones falsas, está bien que dejen eso, está bien que dejen esos pecados, pero vean, no son viciosos, no son mal hablados, pero no son salvos. Dios quiere que existan las religiones falsas, promueven la moralidad. O sea, Dios no está en contra de eso. Pero pobres personas, que son muy morales, pero que no son creyentes. ¿Entienden ustedes por qué es necesario que haya una elección, una predestinación para salvación? Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Dicen algunos que si el hombre no es capaz de salvarse a sí mismo, entonces no es responsable de salvarse. Esto es falso. ¿De dónde se deriva la incapacidad de una persona para ser salva? ¿Saben de dónde? De su propio pecado. La incapacidad que tiene una persona para dejar el pecado, para arrepentirse, no es culpa de Dios, es culpa de la persona. Una persona que ya se acostumbró a mentir, a robar, a andar de mujeriego, a andar de borracho, de drogadicto, ¿cómo va a dejar eso? Ya se acostumbró. Si Dios no obra un milagro en esa persona no va a ser salva. La incapacidad no quita la responsabilidad. Imagínense que un hombre se emborracha, se toma unas copas y agarra su coche y se va manejando, va borracho. Y de repente no ve que una persona se acerca y ¡pum!, se la lleva y la mata. Llega la patrulla, lo agarran y lo llevan por allá y le dice al juez, dice, yo era incapaz de enfrenar, dice, iba bien borracho, ni siquiera veía al niño, yo no soy responsable de haberlo matado porque iba borracho y no pude enfrenar por eso, porque iba borracho. Ah, entonces no eres culpable, eres doblemente culpable porque andabas manejando borracho. Eres culpable, o sea, ya no vamos a ver tu crimen como un homicidio doloso, sino culposo, eres un malvado. En Estados Unidos, a los borrachos que agarran a un hombre manejando borracho, hasta la licencia le andan quitando y ya nunca puede volver a sacar una. Qué tremendo que así le hicieran aquí en México y no anduvieran con su alcoholímetro, ¿no? Ese alcoholímetro nomás sirve para sacarles dinero, ¿no? Los hombres que son incapaces de arrepentirse, son incapaces, pero son culpables. Este tema de la predestinación para salvación suscita algunas interrogantes, vamos a ver unas. Dicen, ¿puede salvarse uno que no sea de los escogidos? ¿Puede ser salvo uno que no sea de los escogidos? No, no puede. Si no eres escogido no puedes ser salvo. Pero Dios no impide activamente que una persona se salva. O sea, Dios no hace lo posible, ya lo dije, para que esa persona se salva. Dios, a los que quiere salvar, ya vimos, hace todo lo posible porque sean salvos.
y los lleva al punto de hacerles desear la salvación. En el momento que una persona desea la salvación, en ese momento es salva. En el momento que una persona dice, Dios, no puedo ser salvo, no puedo con el pecado, no puedo, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero pecar contra ti, ayúdame, perdóname, esa persona es salva. Señor, ya intenté salvarme a mí mismo, no puedo. Una persona que no desea la salvación, desde lo más profundo de su corazón, no va a ser salva. Dios no hace todo lo posible porque los inconversos se pierdan. No, Dios quiere que los inconversos sean salvos. ¿Qué distingue a una persona predestinada para salvación de los que no son predestinados? Nada. Todos somos del mismo barro, todos somos pecadores. La diferencia entre los que somos salvos y los que no lo son es la gracia de Dios. ¿Y quién merece la gracia? Nadie. Hay otra cuestión que se suscita aquí, que dicen, ¿es cierto que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan? No, ya vimos que los predestinados para salvación lo son mediante la santificación. Si tú no quieres dejar el pecado, no te va a obligar Dios. Si no quieres ser salvo, no vas a hacerlo. Hay personas que son capaces de decir, es increíble, pero hay personas que son capaces de decir, yo soy salvo, y aunque viva en pecado, voy a ser salvo, porque la Biblia dice que la salvación es por gracia. No, te equivocas. Si tú vives en pecado, no vas a ser salvo. Y lo más posible es que nunca lo seas. Esas personas que conocen la Biblia, que leen y no dejan el pecado, están en grave peligro. Están en una resbaladilla. ¿Cómo se detendrán? Dicen otros, ¿no es cruel Dios al escoger unos y no a otros? Si tú deseas apartarte del pecado, si tú deseas apartarte de todo pecado, tú eres predestinado. Lo deseas, verás. Pero el asunto no es que lo desees nada más. El asunto es que te apartes del pecado. Y si no quieres dejar tu pecado, Dios no tiene la culpa. Hay algunos que agarran una pistola y ya se van a matar. Y de repente llega alguien, no te mates. O se van a aventar de un puente, no te mates. ¿Qué dicen? No, ¿y a ti qué te importa? Pues es mi vida, déjame. Así muchos hacen con Dios. ¿Qué te importa? Pues es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. ¿Cómo va a obligar Dios a esas personas? Esas personas que son libradas de un suicidio, muchas veces se suicidan a la segunda, se suicidan a la tercera. Pues ya se les metió en la cabeza. Si tú no quieres dejar tu pecado, Dios no tiene la culpa. ¿Saben ustedes por qué muchos se enojan? Porque Dios escoge a unos y no a otros. ¿Saben por qué? Porque ellos no quieren obedecer a Dios. Si tú no quieres obedecer a Dios, ¿por qué te enojas si otros se quieren? Si otros quieren obedecer a Dios, pues déjalos. ¿Tú quieres ir al infierno? Pues vete. Hay muchas personas que no creen que existe el cielo. No creen que existe Dios, ni el cielo, ni el infierno. ¿Cómo van a querer ir al cielo si no creen que exista? No creen que existe el cielo, ¿cómo desearan ir? No desean ir al cielo, pues no van a ir. Dicen otros, ¿cómo puedo yo saber si soy predestinado para salvación? Bien, la elección para salvación siempre produce buenos frutos. Se puede ver en tu vida un poco de fe, de amor, de gozo, de paciencia, de humildad, de mansedumbre. ¿Se puede ver algo de fruto? Eres escogido. ¿No se ve nada de esto? ¿Cómo puedes pensar que seas escogido? Algunos dicen, no, es que yo creí mucho en Dios hace muchos años, yo lloraba cuando leía la Biblia. Llorabas cuando leías la Biblia hace muchos años y ya no la lees. ¿Sentías la presencia de Dios hace muchos años y ya no? ¿Te arrepentiste hace muchos años y ya no? No, los creyentes nos arrepentimos todos los días.
Todos los días pecamos. Muchos empiezan bien y acaban mal. Dicen otros, ¿por qué no nos dice Dios quiénes son los predestinados para salvación para ir a predicarles solo a ellos? No, ya lo dije. Nuestra obligación es predicarles a todos. Y los que han de ser salvos, Dios hará que crean. Los que creen es porque Dios hizo que creyeran. Si tú no crees hoy, tal vez creas mañana. Si Dios no ha hecho que creas hoy, a lo mejor hace que creas mañana. Pero no bajes la guardia, sigue buscando a Dios. La gracia se ofrece a todos. La obligación es universal. Todo mundo debe creer, todo mundo debe obedecer. Esta doctrina de la predestinación para salvación nos humilla. Hace que nuestro orgullo caiga por los suelos. Entonces no puedo salvarme a mí mismo. No puedo. Entonces mis buenas obras no cuentan. No cuentan. Esta doctrina nos hace decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Quién soy yo? ¿Presumiremos de ser escogidos? Eso sería absurdo. Esta doctrina nos humilla. Esta doctrina nos hace diligentes. ¿Saben una cosa? Los mejores misioneros creían en esta doctrina. Los hipercalvinistas no tienen misioneros. Hay muchos misioneros arminianos, pero hipercalvinistas no hay ninguno. Los arminianos tienen misioneros, pero pues pobres, van a otros países y por allá se mueren, y Dios no bendice eso. El arminianismo no es bendecido por Dios. Pero los grandes misioneros fueron a otros países y Dios los usó y salvó a muchos. ¿Qué dicen los hipercalvinistas? Si Dios tiene escogidos, pues Dios los va a salvar, Él se encargará. ¿Yo para qué evangelizo? No, pues Dios hará que vengan. ¿Para qué los invito al culto? No, ellos van a venir solitos. Eso es falso. Debemos predicar, debemos buscar la salvación de otros. No queremos que sean salvos, no lo van a hacer. Cristo dice, ¿cuántas veces quise? Nosotros debiéramos llegar al punto de decir, ¿cuántas veces quise que los habitantes de Nesa fueran salvos? Esta doctrina, ¿saben también qué? Nos hace valientes. ¿Vamos a esconder la verdad? ¿Queremos quedar bien con la gente? ¿Buscamos alabanzas de la gente? ¿Transigiremos acerca de nuestra fe, de nuestras creencias? ¿Nos apartaremos de nuestros principios? Y también saben para qué nos sirve esta doctrina, porque sabiéndonos elegidos, eso nos da fortaleza para vencer el pecado. Cuando estamos en medio de una tentación decimos, ¿cómo voy a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a ofender a mi Cristo que murió en la cruz por mí? Por eso José no cayó en tentación. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Voy a pecar contra Dios? Si somos elegidos, tenemos muchos motivos para tener paz y gozo. Que suceda lo que suceda. Si Cristo nos ha escogido, si derramó su sangre por mí, puedo soportar cualquier cosa y puedo estar contento. Dios quiso que predicáramos esta doctrina. Esta doctrina no es, como dicen algunos, para creyentes avanzados. ¿Saben ustedes qué tema tocó Cristo en su primera predicación? Esta. La primera predicación de Cristo fue esta. Entonces, muy bien puede servirle a las personas nuevas. Es bueno que haya elección. Es bueno que haya predestinación para salvación. Porque si no lo hubiera, nadie se salvaría. Pero déjenme decirles por último, millones y millones de personas ya están en el cielo. Pero aún hay lugar. Si alguno de ustedes no ha sido salvo, puede serlo todavía. El día que el último de los escogidos sea salvo, se va a cerrar la puerta. Y ya nadie va a ser salvo. Si seguimos predicando el Evangelio. Dios nunca rechaza al que le busca sinceramente. Es increíble cómo Dios hace las cosas. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer las cosas como Dios las hizo?
A través de la historia, Dios despliega su sabiduría. Dios es sabio con todo lo que acontece. Él tiene propósitos y se van a cumplir. Millones y millones serán salvos todavía, aunque el diablo no quiera, aunque cruja los dientes. Y vean, Dios será glorificado en el resultado final. Dios será glorificado en el cielo. Dios será glorificado en el infierno. Dios quiso que existiera uno y que existiera el otro. Los sabios del mundo, todos juntos, no hubieran hecho mejor las cosas. Solamente Dios es sabio. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Oh Dios, que recordar esta doctrina nos ayude y nos enseñe a asombrarnos aún más de tu grande misericordia para con nosotros. Ten misericordia, Padre, de los que están aquí, que todavía no son salvos. Ayúdales a ver su pecado y ayúdales a arrepentirse. Y a todos los que escucharan esto por las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén.